con un intento de responder a las preguntas planteadas, propuse examinar el estado de los conocimientos, el estado de las investigaciones. He presentado, antes de la pausa, un poco los hallazgos más destacados en el campo, en la corriente que se reclama del marco paradigmático de la sociedad mundial o del sistema mundial. Por otra parte, he compilado y examinado un extenso cuerpo de investigaciones comparadas e internacionales sobre áreas temáticas como, claro, educación y políticas educativas, más bien también sobre políticas de empleo y mercado laboral, sobre todo sobre los sistemas de educación vocacional y profesional y los sistemas de formación, las estructuras de calificación de la mano de obra y las estructuras de la organización del trabajo en grandes unidades empresariales. He examinado cierto cuerpo de trabajos científicos sobre las conexiones entre educación, modernización y desarrollo, sobre las universidades, los debates sobre la diversificación de las ciencias sociales bajo el título de sociologías nacionales diferenciadas y otros campos más. Y si uno está resumiendo y contrastando ambas corrientes de investigación, lo que se muestra es, la primera impresión, la amplitud de variación que todavía existe, la amplitud de variación de todos los que se recuerdan Wilhelm von Humboldt en su inteligente tratado de finales del siglo XVIII había llamado los objetos históricos de la ciencia social. Hay unos destacados especialistas de la ciencia política comparada, franceses, que también resumen un gran cuerpo de investigaciones en ciencias políticas para llegar a una conclusión como el crisis de universalismo, ¿no? Cuando uno se refiere a tesis como el evolutivo universal, ¿no? Hay una crisis del universalismo, un fracaso de las grandes teorías y un resumen que dice que no hay determinantes universales iguales en todos los diferentes campos sociohistóricos. Los procesos históricos individuales, particulares, son demasiado numerosos, demasiado complejos y de hecho demasiado independientes unos de otros. Entonces lo que se desprende de un examen de esas corrientes de investigaciones es un contraste notable entre la difusión global de modelos educativos estandarizados transnacionalmente y por otro lado la persistencia de variadas redes de interrelación sociocultural. Esos son hallazgos, son impresiones que se muestran particularmente si uno va un poco más allá del marco de la escuela propiamente dicho. Si uno estudia investigaciones sobre la enseñanza superior, sobre todo lo que toca a la educación vocacional y profesional,
¿no? Son campos interrelacionados con su ámbito social de múltiples modos y revelan una visión mucho más heterogénea y variegada del campo. También es un resumen del mismo orden cuando uno examina tantas investigaciones sobre procesos de transferencia intercultural, internacional, y los procesos de recepción, que todavía o siempre son procesos de interpretación, de adaptación, o uno se habla también de procesos de recontextualización, ¿no? De adaptación a diferentes contextos en el que se adaptan modelos internacionales. También en ese sentido los dos especialistas franceses que, por ejemplo, examinaron en un gran libro la difusión, la transferencia global de modelos de organización política europeos en el mundo árabe, en la Asia oriental, ¿no? en el ámbito de civilizaciones muy diferentes, y llegan a concluir que existe una multitud de lógicas de adaptación que revelan subyacentes estructuras culturales generadoras de desviación. Es un aspecto muy importante, estructuras culturales generadoras de desviación que subyacen a estas lógicas de adaptación, como también diferentes nociones de verdad, diferentes experiencias colectivas sedimentadas en el transcurso de la historia. No sé si conozcan todo lo que se pasa actualmente en Europa con cierta disociación entre las naciones, los estados de Europa occidental y los de Europa centro-oriental, como Hungría o Checoslovaquia, en Polonia, desarrollan un perfil particular, se resisten a ciertas incentivas de Bruselas, resisten a la recepción de migrantes, ¿no? Insisten sobre el marco nacional como particular, y en este marco he leído recientemente una noticia muy reveladora de estas lógicas de adaptación. Un artículo que relató que en Hungría, todavía de nuestros días, el liberalismo, no el neoliberalismo económico, sino el liberalismo en tanto que y programa político, todavía en nuestros días es mal considerado, mal aceptado, porque después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Trianon de 1920, Hungría se vio reducida a un territorio muy pequeño, perdiendo largos territorios que después fueron partes de Checoslovaquia, de Rumania, de Serbia. Un hecho histórico que los húngaros todavía no han olvidado, y fue impuesto entonces por las potencias occidentales liberales. Y por eso todavía hoy en día, debido a una memoria colectiva discutida, sedimentada en programas, rechazan el liberalismo. ¿No? Es algo de fascinante, ¿no? Si uno mira desde un punto de vista más neutral las variedades, las variaciones de trayectorias en diferentes partes,
no como ciudadano comprometido a Europa. Sería otra posición, ¿no? Y en ese sentido es un aspecto muy, muy importante, las experiencias colectivas sedimentadas en el transcurso de la historia, traducidas en significados culturales. Entonces nuestros especialistas franceses continúan estas lógicas, múltiples lógicas de adaptación reducen a puro estado ilusorio las visiones altamente ideológicas que proclaman el fin de la historia, ¿no? En los escritos de Fukuyama de finales de los años 90. Tales puntos de vista pueden aplicarse en rigor a fenómenos que ocurren a nivel superficial, así como a la impresión de occidentalización que se desprende de ciertos procesos de importación. Pero en realidad, por detrás de ese escaparate, se encuentra disimulado un complejo juego de importaciones y apropiaciones. Y también el resurgimiento de modos populares de acción política y de culturas antiguas que el comparatista está obligado a tener en cuenta. Las trayectorias de desarrollo china, india o japonesa aparecen configuradas tanto por superposiciones puras como por apropiaciones moderadas y por la reactualización de tradiciones culturales milenarias. Un entramado de todo esto, lo que explica que cada vez de nuevo hay desviaciones creadoras de figuraciones y de sentido. Y siguiendo tales hallazgos y comprensiones, he desarrollado esta tesis más general. Efectivamente, existe un universalismo abstracto de modelos difundidos transnacionalmente, pero se descompone en pautas estructurales multiformes allí donde tales modelos interactúan en el transcurso de la puesta en práctica institucional con diferentes estructuras definidas estatalmente, con regulaciones legales y administrativas, con formas de la división del trabajo en la sociedad, con culturas académicas nacionales, con significados sociales vinculados al contexto y con visiones casi religiosas o trascendentales del mundo. En otras palabras, la escuela como universal evolutivo, en el sentido forjado por esta colega alemana, la escuela entendido como universal evolutivo resulta menos universal que socioculturalmente particular en cuanto se analizan sistemáticamente las múltiples interrelaciones entre los títulos educativos y los privilegios que esos mismos otorgan, entre los logros educativos y el éxito en la carrera profesional, entre la educación y el empleo, en la selección en las escuelas y la estratificación en la sociedad, entre las estructuras de escolarización y el derecho público, entre los estudios universitarios y un tipo de ethos colectivo, entre los procesos de aprendizaje y el cambio social,
y entre la racionalidad científica y el impulso autoevolutivo de las semánticas históricas, ¿no? Entre la racionalidad científica pura y el impulso que está llegando de las semánticas históricas, impulsos autoevolutivos, ¿no? Se encuentran de nuevo estas nociones autoorganización, autorreferencia, autoevolutiva. Son entonces referencias a Estado, a leyes, a cultura, a experiencias colectivas sedimentadas en el tiempo, a visiones del mundo mediatizados por la religión, por las lenguas, por las semánticas históricas, que indican potenciales generadores y amplificadores de desviación, indican potenciales generadores y amplificadores de desviación que dan lugar históricamente a configuraciones socioculturales siempre nuevas. Y son de referencias también que reactualizan en cierto sentido contribuciones a la investigación histórico-comparativa que se pueden considerar duraderas desde un Lorenz von Stein, un gran sociólogo de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, hasta Steinrocken, con un juego de palabras, un científico social noruego muy conocido a finales del siglo pasado, desde Max Weber hasta Pierre Birnbaum, un sociólogo y historiador francés, desde Norbert Elias hasta Ernest Gell. Y contra un telón de fondo de este alcance, por ejemplo, los contrastes metodológicos mencionados ayer actualmente entre lo referido a los contrastes discutidos en los anteriores debates se presentan en último término como considerablemente menos irreconciliables de lo que sus respectivos adherentes parecieran indicar. Esos contrastes tan marcados entre enfoques más individualizantes históricos, más centradas, más vinculados a la descomposición de contextos en variables y la identificación de relaciones entre variables, tales contrastes metodológicos se relativizan en la medida en que la investigación asume el desafío planteado por la perspectiva macrohistórica sugerida por modelos del sistema mundial y por los estudios y por las investigaciones de los procesos de globalización y del enfoque del sistema mundial. Enfrentar este desafío supone, aparte de identificar relaciones específicas entre variables y como complemento de la reconstrucción holística de configuraciones socioculturales, incorporar ambos procedimientos metodológicos a análisis cada vez más amplios de la modernización social a gran escala y de procesos de difusión y recepción transcultural. Es decir, que uno idealmente tendría que tomar en cuenta tanto las posibilidades de identificar relaciones específicas entre variables sociales, como interpretaciones
holísticas de configuraciones sociales como procesos de gran alcance de modernización social y de tantos procesos de difusión y recepción transcultural, ya que todo está vinculado. No existen estados, nación o sociedades autárquicas y completamente independientes unas de otras. Siempre han existido múltiples relaciones de transferencia, de difusión y de adaptación y de prestado de significado y de alteración de significado. De hecho, lo que se desprende es un entrelazamiento mismo de corrientes contrarias, de internacionalización y de idiosincratización, ¿no? De apropiación, de integración supranacional, como está ocurriendo en Europa, y de diversificación intranacional, como se puede observar en España, ¿no? En la medida que el país está incorporado a la Unión Europea, bueno, los regionalismos existentes con raíces históricas se hacen cada vez más fuertes, ¿no? Y corrientes contrarias. El entrelazamiento entre corrientes contrarias de universales evolutivos y configuraciones socioculturales, entre procesos de difusión globales y procesos de recepción específicos de las culturas, de un universalismo abstracto de los modelos transnacionalmente difundidos y una elaboración estructural generadora de desviación, y también contrastes entre la extensión global de modelos educativos estandarizados y la sorprendente diversidad de redes de interrelación socioculturales. Y en ese sentido, el proceso de Bolonia, un modelo abstracto de organización de carreras universitarias, va a traducirse en múltiples interrelaciones en diferentes contextos hasta llegar a difundirse en un marco marcada de diferentes desviaciones de su sentido origen. Y es este entrelazamiento de corrientes contrarias el que determina el terreno común en el cual los temas de la escolarización, la educación y la formación se entrecruzan prácticamente y políticamente con lo que Max Weber en un ensayo de 1900 había denominado los temas centrales de la civilización en el mundo cambiante. Se trata entonces de problemas explicativas que forman el contexto a finales del siglo XX, comienzos de nuestro siglo, que forman el contexto que en nuestro tiempo está obligado la educación comparada a tener en cuenta cada tipo de investigación comparada cuando se disponga, como diría Weber en este ensayo sobre la objetividad en las ciencias sociales, es primero clarificar sus puntos de vista rectores, después explicar sus enfoques metodológicos y, tercer aspecto, identificar su aparato conceptual. A nivel de la práctica científica, tales conclusiones arrojan consecuencias de tres tipos. Una educación comparada que pretende poner plenamente de relieve la complejidad de su campo de investigación no tiene más alternativa que conceptualizar su materia
tanto en términos de trayectorias de modernización social, como de configuraciones socioculturales y en procesos de difusión y recepción transcultural. En este ensamblaje de perspectivas, la educación comparada se ve obligada, además, a reconciliar historia y comparación en paralelo con el creciente consenso surgido en el debate, por ejemplo, en la sociología histórica y la histórica más sociologizada. Y finalmente, en lo que concierne al aparato conceptual, tales consecuencias resaltan la necesidad de que las ciencias sociales comparadas se fíen de orientaciones teóricas y sistemas conceptuales capaces de incorporar la considerable serie de puntos de vista metodológicos y perspectivas analíticas, y que sean capaces de integrar los resultados obtenidos en diversos campos de investigación comparada en redes de interrelación. Resultados como en comprensiones de la dinámica sistémica en complejos campos de organización, en mecanismos amplificadores de la desviación y en la causalidad compleja, como finalmente en la elaboración estructural y la dependencia del cambio estructural recursivo sobre estructuras previas. Y eso podría explicar un poco mi interés en marcos teóricos de tipo de autoorganización o autorreferencia, como he mencionado durante los últimos días en los trabajos de Margaret Archer en el campo de la investigación sociológica e educativa, en los trabajos de Edgar Morin y finalmente en las teorías de los sistemas sociales autorreferenciales propuesta por Luhmann. Bueno, en ese sentido, quisiera terminar la exposición del seminario y, como ha sugerido Danilo Streck, cómo pueden identificar las líneas de mi argumentación en el libro. Bueno, en el primer día he empezado con una línea de razonamiento no idéntica, pero muy vecina al primer capítulo, Educación comparada, un campo proteico. Disculpen, el segundo capítulo, Ciencia Social Comparada, Problemas Característicos, eso era el tema, problemas característicos y soluciones cambiantes. Después he puesto el énfasis sobre el capítulo cuarto, método comparativo y necesidad de externalización. Es decir, que después de evocar el gran programa intelectual de la época de 1800, de esbozar evoluciones posteriores durante los siglos XIX y XX, he puesto el énfasis sobre las distinciones sistemáticamente profundizadas entre epistemológica y sociológica, entre
educación comparada propiamente dicho y reflexión reformadora internacional. Después he puesto el énfasis sobre el capítulo 6, Sistema Mundial y redes de interrelación. Son algunos de los argumentos que he expuesto hoy en día, para tener en cuenta la aparición, como dije antes, la irrupción de lo global y por consecuentemente la aparición de una globológica. Lo todo pueden encontrar de manera sintética en un mismo y único capítulo, y eso es el primero. Al componer el libro había pensado en presentar al comienzo del libro un tipo de guía conductora a través de esos capítulos. Es el capítulo en el que he resumido trabajos anteriores y para sistematizar epistemológica, sociológica y globológica. En fin de cuentas, me parece que también hubiera podido plazarlo al fin del volumen, ¿no? Quizás, ¿no? Como el primer comienzo de lecturas puede parecer un poco demasiado complicado, es más bien útil seguir esta secuencia capítulo 2, 4 y 6. En los capítulos tercero se desarrollan, se discuten desarrollos teóricos, paradigmáticos en el campo de una ciencia de la educación comparada. El debate acerca de un cambio de un modelo de investigación social científica, cientista, o si quieren neopositivista, según los modelos estandarizados en tantas disciplinas de ciencias sociales, en ciencia política, sociología, economía, etc., hacia un paradigma más reciente, fundamentada en concepciones de autoorganización y causalidad compleja, ¿no? Entonces es un desarrollo y cambio de paradigmas dentro de la epistemológica. Los capítulos 5 y 7 son resúmenes de investigaciones hechas, ¿no? El quinto capítulo resuma un proyecto de investigación bastante abarcante, seguido a cabo en mi grupo de investigación anterior en Berlín, un intento a examinar a modo de investigación comparativa unas de las hipótesis centrales del modelo neoinstitucionalista. Lo he resumido un poco el viernes de la semana pasada, como van a recordarse. Entonces, una investigación comparada, teorizada, conceptualizada, de rasgo histórico comparativo y destinada a examinar unas hipótesis teóricas más generales desarrollado en otro marco, una investigación comparada destinada también a ilustrar la función crítica de las investigaciones comparadas. No siempre se pueden esperar a soluciones positivas, sino es más bien tener en cuenta de lo potencial quizás más fuerte de las investigaciones comparadas es la crítica empírica de modelos teóricos de gran alcance con sus
reducciones de causalidad que implican teóricamente. También el capítulo 7 es un análisis, un análisis que tiende a retomar ambas corrientes, una corriente examinando la difusión de un modelo abstracto, ¿no? Que estoy siguiendo el proceso de cómo se traslada a un modelo abstracto las ideas de diferentes ministros europeos de la enseñanza superior para condensarlo en un modelo abstracto que más tarde será el modelo de Bologna, ¿no? Y cada uno de los protagonistas al mismo tiempo tiene cuenta de sus problemas particulares. Los ministros francés, alemán, italiano, más tarde británica, la colega británica, tienen en cuenta de sus desarrollos, instituciones y problemáticas correspondientes particulares, y al mismo tiempo intentan formular un modelo común que piensan pudiera solucionar esos problemas. Pero en la práctica, cuando se traduce en la realidad, aparecen las necesidades a resolver problemas particulares de cada uno de los contextos correspondientes, de manera que se está difundiendo en múltiples versiones, y estoy seguro de que en 2050 ya no existirá. Y finalmente el capítulo 8 es un poco el resultado de un proceso de discusión que tuvo lugar en diferentes congresos internacionales entre comparativistas y representantes de los trabajos neoinstitucionalistas. Concretamente, discusiones con Francisco Ramírez, uno de los autores más destacados, y una serie de comparativistas. Fueron discusiones que tuvieron lugar en 2 congresos de la Sociedad Norteamericana de Educación Comparada, después en el marco de un Congreso Mundial a Estambul, y finalmente un pequeño simposio organizado en Berlín, y resultaron todas estas discusiones resultaron en un número especial de la revista Comparative Education, y más tarde de forma ampliada en un libro publicado hace 2 años, ¿no? Y ese capítulo es una versión ligeramente modificada de mi capítulo introductorio al volumen publicado hace 2 años. Este aproximadamente es el libro, ¿no? Muestra un proceso de pensamiento, muestra también o documenta también un proceso de cristalización de las lógicas diferentes, y condensa el pensamiento, digamos, al horizonte de la actualidad en el primer capítulo. Bueno, ¿no? Gracias. ¿Te parece convincente? Sí. El resumen, ya que Daniel Streck y los 2 traductores han hecho un trabajo inmenso, ¿no? Todos los textos fueron traducidos del original, a pesar de que ya existieron traducciones del alemán al inglés, al español, de que ciertos textos quizás son más extendidos en versión inglesa, pero todo fue traducido del original de nuevo, a pesar de que existieron también unas traducciones portuguesas, ¿no? Y por eso un trabajo inmenso, y estoy muy agradecido
al trabajo, a las iniciativas que ha desarrollado. Não, contamos com pessoas muito competentes aqui para a tradução. Né? Sim. E não foi uma tradução fácil. Por exemplo, vocês vão ver aqui a palavra path dependent. Né? O tradutor perguntou para mim, isto é, como tu traduz path dependent para o português? Né? Path dependent. Yeah. It's really difficult to translate. Yeah. Yeah. E aí ele falou, acho que ficou no inglês, vocês vão ver, path dependent, porque não é dependência histórica, mas é dependência de trajetória. Sim. Dependência de trajetória, só que em português não é um conceito, né? Como no inglês. Sim. No português ele perde a força de expressão. Então, para dar um exemplo aqui, assim tem muitas coisas aqui que deram dor de cabeça. Mas nós temos 5 minutos ainda. Eu acho que a gente poderia usar para uma pequena reação também nossa para o professor Schiff. Sim? Alguns comentários sobre o seminário, como é que nós vemos, como é que chegou a nós, como pensamos adiante. Diga. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor, también, porque yo no soy un alumno de esta universidad, soy de una universidad de una ciudad vecina. Yo sabía alguna cosa sobre la educación comparada, porque en la maestría leía algunos textos, etc. Pero ahora en el doctorado tengo que desarrollar un estudio comparado, México, Brasil y Argentina, y no sabía ni por dónde comenzar. Y este seminario, que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, porque, como he dicho, no soy alumno de esta universidad, pero en este seminario me aclararon muchas cosas, me ayudó muchísimo. Y te digo de verdad que certamente mucho de que yo leí estas noches en este libro van a ayudarme a hacer la tesis. Muchas gracias. Bueno, lo más importante siempre es considerar tu problema de partida, tu problema que quieres tratar. Y es muy importante aclararlo, conceptualizarlo para detrás identificar tus unidades de análisis. Quizás Paraguay es más importante que México, no lo sé. ¿Qué sería el tema, el problema temático? Estamos analizando las relaciones interfederativas en el financiamiento de la educación en estos 3 países que son federativos en América Latina. Como Sí, todos son federaciones, sí. Pero de modos diferentes. Sí, totalmente diferentes. Gracias, Diego, por estar conosco. ¿Alguien más? Pero quizás sería interesante incluir también un caso como Suiza. Sí. No. La organización. Para tener otro ejemplo que no comparte, digamos, tradiciones estatales análogas como los 3 países, ¿no? Sí. Por eso, o India también es un sistema federal, ¿no? Es un sistema federal. ¿Cómo lograron establecer reglas de financiamiento entre la federación, los estados particulares y cómo logran garantir cierta igualdad de las condiciones de vida, etcétera, etcétera? Todos los problemas que se plantean en sistemas federales. Tienes también ciertos conocimientos en el área de la economía, de la teoría fiscal. La idea es estudiar esto en el próximo semestre. Una cosa de cada vez. Alguém mais? Comentário? Não, perguntas ou comentários? Sim.
vou tentar em português. Sí, sí, también nos va a ayudar. Acho que foi fundamental para quem trabalha com a temática da internacionalização e da educação comparada ter o privilégio de eu poder ouvir tanta consistência teórica e tanta coisa importante para a gente que estuda o assunto. Acredito que, no meu caso, que estudo o processo de internacionalização de instituições recentes de educação profissional, e onde no Brasil só se discute internacionalização para o ensino superior, vai ser fundamental alguns dos conceitos trazidos, como o conceito de externalização, por exemplo. Vão ser importantíssimos para que a gente possa olhar para essa problemática de pesquisa de uma outra forma. Então, nós estávamos, né, professor, aguardando este momento durante quase 2 anos, né? Eu acho que é a sua presença aqui. E posso dizer que, pelo que eu li no livro e pelas explicações e pela sua brilhante apresentação dos conceitos, né, ao longo dessa semana, foi uma experiência que, com certeza, eu não vou esquecer tão cedo. Então, realmente foi muito bom e muito importante, tenho certeza, que para todos que estudam a temática aqui. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer ao professor, por estar aqui com a gente, pelo professor Danilo também por organizar. Eu sempre tinha ouvido falar muito da Unicinos, acompanhava o trabalho de longe e assim fiquei surpreendida, porque foi além das minhas expectativas, não só assim pelo campus, mas pela recepção, né? E quando eu vi que o centro ia trazer o professor Yuri, que eu tenho lido alguns textos, né? Confesso ainda que tenho algumas dúvidas e agradeço ao professor pela sua paciência e pela sua generosidade em aguentar tantas perguntas, né? Mas assim, para mim foi super importante para esclarecer até pelos caminhos que eu estou indo e também pela sua experiência em estar vivenciando o processo de Bolonha e ter uma outra visão, né? Porque às vezes a gente estuda e está distante e acha que, enfim, é meio o abstrato está funcionando, enfim, mais ou menos, né? Então o senhor trouxe uma outra visão e gostaria de agradecer, né, a Universidade, Julieta, também pela recepção. E, professor, muito obrigada pela sua paciência comigo e pela sua generosidade. Assim, eu fiquei encantada, né? Eu não esperava que eu pudesse ter essa oportunidade de ter um contato tão direto e ter sua atenção, como o senhor deu, né? Então, eu gostaria de agradecer tanto a Unicinos, né, pelo evento, enfim, pela recepção. Eu adorei, né? Até comentei com a Julieta que eu vou tirar uma foto da Unicinos, né? Já tenho até a legenda, baita universidade. É verdade. Bueno, exactamente durante la pausa estuvimos discutiendo un poco con la coordinadora de educación posibilidades de hacer una secuencia, una continuación del simposio. Si tienen ideas, sugerencias, podéis compartirlas con el profesor Danilo para quizás definir un marco provisorio para organizar un pequeño simposio. Eso es una manera posiblemente estructurar continuaciones. Já pode ser uma pauta para lunes às 5 da tarde. Às 5 da tarde, lá. Não paramos. Vamos anotar. E depois vamos ao Centro de Estudos Internacionais em Educação para uma conversa com Julieta. Você não conhece ainda. Du kennst noch nicht unser Raum. Ja. Waren wir schon da? Dritter Stock? Sí. Como quieras. Sim, depois vamos lá para conhecer o centro. É uma sala. Ya estuvimos en el centro, ¿no? Já estivemos? Sí. Talvez no primeiro dia. Me lo ha mostrado el jueves por la tarde estuvimos en la sala, pero después cambiamos. Depois cambiamos, isso, Depois porque cambiamos. havia mais pequeno. Sim. Mais alguma consideração? E aí
cerramos. Alguém mais? Julieta. Quería agradecerle al profesor también por todos estos días. Fue muy interesante y, como dijo Claudia, para las personas que estamos trabajando, investigando sobre internacionalización es muy importante porque, como bien mencionó, la internacionalización hay que analizarla y hay que tener mucho cuidado y pensar en las consecuencias y pensar qué hay por detrás de algunas intencionalidades. Entonces, es importante para las personas que venimos intentando analizar críticamente ese proceso para tener un panorama más amplio de ese análisis más crítico sobre la internacionalización. Muchas gracias. Muy bien. ¿Daí? Bueno, si van a emprender sus propias iniciativas, primero siempre es bien delimitar la problemática como punto de partida, conceptualizarlos, después que paguen mucha atención al significado que adoptan estas problemáticas, soluciones, conceptos, programas en diferentes contextos. Mucha atención al significado que muy a menudo refleja exactamente experiencias colectivas sedimentadas en el tiempo. Y sí, también pagan atención a las lenguas y a las trampas que esconden las diferentes lenguas, ¿no? Unos consejos muy simples pero muy importantes, me parece. Tanto más, quizás los campos temáticos muy interesantes de investigación son más las universidades, todo lo que toca a la enseñanza superior y todo lo que toca a la formación profesional y vocacional, más que la escuela propiamente dicha. O todo lo que toca a la educación informal, etc. ¿no? Todos esos campos que siguen desarrollándose cada vez más. Muito bem, gente. Chegamos ao fim. Então, a palavra de agradecimento vou deixar para ele por fim. Primeiro, para algumas pessoas aqui, né? Aqui tem muita gente nessa universidade que tem acompanhado todo o processo aqui de construção do projeto. Isso dá muito trabalho. Eu sou muito grato a muitas pessoas aqui, né? Todos que estão aqui, que já passaram por essa universidade, né? Tem Santa Carolina, que estava aqui como bolsista, e que ajudou a carregar a cadeira, né? Para você. Então, e depois Diana, Julieta, Lucas agora, Cláudia, né? Levi, Alexandre, que está chegando também, quer dizer, todos vocês aqui, João, né? Que colaboram nesse processo aqui. Eu quero agradecer muito essa participação. Vocês estão vendo que é importante. Não é eu dizia para o professor Schiffer, não é um número, mas isso aqui se multiplica. Né? Então, às vezes não importa, a meu ver, eu trazer alguém para uma conferência de 500 pessoas que entra aqui e sai aqui, né? E não produz. Então, trabalhar assim mais consistente. Então, já fica o convite para segunda-feira, às 5 horas. E vamos trabalhar. Professor Schiffer, muito obrigado. É o que nós temos que dizer nesse momento aqui. Eu conhecia o professor Schiffer por alguns escritos, depois encontrei ele em Buenos Aires, eu vi lá um painel, você estava com Susan, com Roger Bale e a Susan Robertson. Isso aí, não chegamos a falar. Nos encontramos em Berlim, tomamos um café, e aí que nasceu de fato a ideia
esse convite. Né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um prazer. Estar com vocês. Então, as suas ideias vão nos ajudar muito, nós aqui e a muita gente, né? Porque esse livro está disponível aqui para distribuir para quem tem interesse no assunto. Né? Sintam-se livres para pedir, para levar. Ele é financiamento do nosso povo para nós. Né? Então, graças por tudo. Gracias de mi parte por todas las iniciativas que tomaste, por todo el trabajo que hiciste para organizar, no fueron necesarias 2 propuestas de apoyo a CAPES, al Consejo Nacional de Pesquisas, Investigación y Pesquisas Científicas, por todo es un trabajo inmenso. Então,